Si Jesús, Él entra, cosas están cambiando, enfermos se están sanando, dolores se están yendo, malestares desaparecen, malas ondas desaparecen, amarguras se van, tristezas quedan atrás. Todo lo que parecía que quería acarrear y venir con nosotros metiéndose para lo nuevo que viene, hay un límite. A partir de hoy, la bendición de Dios es lo único que nos sigue a partir de este mes para fin de año. Señor, gracias. Estoy bendecido. Sí, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios está ahí. Quiero bendecir tu economía, Señor. Bendigo la economía de todos ahora. Padre, quitamos del medio todo pensamiento de pobreza, de escasez, de ruina, lo sacamos fuera. Señor, todos los sentimientos y aún cosas históricas, familiares, de pobreza, herencia de maldición económica, Señor, declaramos también tienen un límite ahora. Padre, yo bendigo a cada uno que nos está mirando. Bendigo a cada uno que está escuchando la radio. Esto está saliendo en vivo ahora. Que usted está escuchando la radio, Señor, declaro que no va a perseguirte. Toda maldición que te siguió toda la vida, porque eran maldiciones generacionales, por causa de estar conectado con Dios, por causa de estar creyéndole a Dios, a partir de hoy la sangre de Cristo te libra de toda maldición y toda ruina económica, toda situación histórica que estaba afectando tu presente, conceptos familiares con respecto a la economía, situaciones que te hacían mirar la economía de una manera mal y te estaban afectando el presente y te estaban embargando o trayendo peores noticias para el futuro. Yo declaro hoy, por causa de la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo ponemos un cordón que limita y pone freno a la maldición económica, y a partir de este mes de julio declaramos una bendición sobre la economía sobrenatural, impactante, imparable, respuestas inmediatas. Lo que no iba a venir, o se prohibió que venga por un lado, va a venir por otro. Nada va a impedir que los hijos de Dios entremos en la prosperidad que Cristo nos prometió. Señor, yo ahora bendigo a cada uno que está creyendo, que a cada uno que da su ofrenda, Señor, al que da generosamente lo vas a bendecir, pero extremadamente. Señor, declaro la abundancia sobrenatural de Dios en cada casa, en cada hogar, en el nombre de Jesús, y a partir de este mes estaremos bajo la bendición de Dios de manera abundante y sobreabundante, y aún diría, Señor, en tu nombre, holgados económicamente, en tu nombre, Jesús. Amén y amén y amén. Dios te bendiga. Mire, denle un abrazo a alguien, denle un abrazo a la esposa, al que tenga al lado, bendiga. Y si está solo con el perro, dígale, este mes tremendo. Se viene julio poderoso. Se viene julio tremendo. Algo grande va a pasar, así que prepárate. Este mes es un mes impresionante de una intervención de Dios sobrenatural. La bendición va a estar por todos lados. Va a ser como una atmósfera nueva y fresca. Algo se está despertando. Algo nuevo Dios nos está dando. Quiero que abras tu Biblia. Mire, quiero en estos minutos contarle algo muy especial. El día martes le hablamos un poquito de la bendición de Dios al tener una revelación de Jesús. Cuando nosotros tenemos una revelación de Jesús, lo que nos pasa es que nuestra vida cambia y tenemos un concepto distinto de muchas cosas. Pero yo te puedo hablar de Jesús. Puedo hablarte de Jesús. Puedo enseñarte de Jesús. Aún podemos mostrarte, como lo hacemos los testimonios. Es una manera de mostrar a Jesús. Cuando la gente cuenta testimonios como recién, te estamos mostrando a Jesús. Pueden pasar todas esas cosas, pero necesitamos nosotros mismos tener una revelación
de Jesús. Y si nosotros no tenemos una revelación de Jesús, lo que vamos a recibir de Jesús va a ser información. Y la información es buena, pero no cambia la vida del hombre, ni le cambia la actitud, ni las cosas que el hombre va a hacer. Y cuando nosotros sí tenemos una revelación, cambia todo. ¿Y cómo es una revelación? Por ejemplo, Moisés vio una zarza que ardía, un yuyo, que ardía y no se consumía, y él se acercó, y cuando se acercó tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro en la zarza le cambió la vida. Y se escuchó una voz en la zarza, en ese yuyo ardiendo que no paraba, que decía que se quite el calzado de sus pies porque el lugar que está pisando santo es. Tuvo un encuentro impresionante con Dios y eso le cambió la vida. Fue otro hombre y se levantó el gran conquistador del pueblo hebreo y fue un hombre transformado porque tuvo un encuentro con Dios y tuvo una revelación de quién era Dios. Dios se le reveló como el gran yo soy. El otro que tuvo un encuentro muy grande fue Saulo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y cuando perseguía a la iglesia y a los que predicaban el evangelio de Cristo tuvo un encuentro sobrenatural. Cayó del caballo, escuchó también una voz como Moisés, escuchó una voz que le decía: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y escuchó una voz y tuvo un encuentro sobrenatural. Y cuando estaba tirado en el piso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese encuentro le cambió la actitud del corazón hacia Dios. Antes era perseguidor de los que hablaban de Cristo y ahora se colocó como un siervo, cambió la actitud y ahora dice: Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ese encuentro marcó la vida de Saulo y se levantó un gran hombre de Dios que es el apóstol Pablo. El otro que tuvo un encuentro poderoso fue Pedro. El apóstol Pedro, él era pescador y estaba pescando. Un día Jesús le pidió la barca para predicar, predicó. Después que terminó Jesús de predicar, le dijo: boga mar adentro, métete más adentro y vamos a pescar. Y Pedro le dijo: no, pero yo toda la noche estuve pescando y no sacamos nada. Pero obedeció Pedro y le dijo: pero en tu nombre voy a echar la red. Cuando echó la red, hubo una pesca impresionante, una pesca milagrosa. Y cuando vio esa pesca, mire, era tanto que tuvo que llamar a otras barcas para levantar esa red que era tan grande y tantos peces no la podían levantar. Cuando vio esto, y yo quiero que lea junto conmigo el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, dice: viendo esto, el milagro, la pesca milagrosa, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. O sea, vio eso y se derrumbó. Diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le pasó lo mismo que a Saulo. Apenas tuvo un encuentro, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Lo llamó Señor y se puso al servicio. Y ahora, Pedro dice: apártate de mí, Señor. Ya se puso al servicio y lo declaró a Dios, a Jesús, Señor. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, mire lo que pasó. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, cuando tuvieron ese encuentro con un milagro que Jesús hizo, le cambió la vida. Y saben que a Jesús yo puedo predicar y también le podría contar encuentros que yo tuve con Jesús, pero usted necesita tener un encuentro sobrenatural para que cambie. Y cuando uno conoce de Jesús, dice: uy, qué buen hombre. Pero cuando uno tiene una revelación de Jesús,
cambia los pensamientos, la actitud, la manera de ser, la forma de hablar, cambia la manera, comienza uno a tener como otro dueño, comienza a tener una conversión total. Es lo que le pasó a Pablo. Y vaya conmigo, por favor, también al libro de Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él servirás y a él seguiréis. ¿No? Cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando uno tiene una revelación de quién es, porque uno puede andar al lado de alguien, pero cuando se le revela quién es, wow, todo cambia. Todo cambia. Cuando estos hombres tuvieron un encuentro y tuvieron una revelación de quién era Dios, quién era Jesús, en el caso de Pedro, quién era Jesús, se dio cuenta, wow, estoy parado delante de alguien poderoso. Cuando tuvieron una revelación, ¿sabe qué cambia? Uno cambia la actitud. Y toma esta actitud que yo tomé en Deuteronomio 13:4 que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Toda persona, ¿cuáles son las claves que tuviste una revelación de Jesús? ¿Querés andar atrás de Jesús? ¿Dónde va Jesús? Para allá. ¿Para dónde Jesús? Para allá. El que tuvo una revelación de quién es Jesús, no cuesta mucho darse cuenta. ¿Sabe por qué? Porque sigue a Jesús. ¿A dónde va? A donde Él va el hombre que tuvo la revelación de Jesús. Segundo, a Él teme. Tiene temor, no miedo, temor reverente, porque sabe que Él, Dios, es la autoridad. Cuando uno tiene una revelación de Jesús, sabe que Jesús es Señor y Salvador. Cuando uno tiene la revelación de Jesús, entiende también que Él está entronado en tu vida. Y el que tiene una revelación de Jesús, quiere que se entrone Jesús, por ejemplo, en nuestra ciudad. Recién orábamos por nuestra ciudad y sabemos lo bien que nos ha hecho a nosotros Jesús. Y queremos que el mismo bien le haga a toda nuestra ciudad. Guardaréis sus mandamientos. El que tiene una revelación de Jesús no le cuesta obedecer lo que Él dice. Pero el que no tuvo una revelación de Jesús dice, no, aquí voy a andar, demasiada ocupación tengo y no quiere. También dice, escuchará su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando alguien tiene una revelación de Jesús, oye a Jesús, quiere oír. ¿Qué me estás diciendo? Ahora está escuchando, tal vez escucha mi voz, mis palabras, lo que le puedo explicar, pero si usted tuvo una revelación de Jesús, usted está escuchando a Jesús. Yo tuve 2 experiencias en mi vida donde fuimos un pastor conocido, el pastor Cash Luna estaba en Bariloche y yo estaba ahí, era un lugar, éramos como 500 pastores y él comenzó a hablar y fue tan especial todo lo que aprendimos y recibimos que yo cuando me levanté tenía una sensación tan fuerte que decía, wow, estuve con Jesús. Y esto tiene que pasar en aquellos que tuvieron una revelación de Jesús, oyen a Jesús cuando escuchan la palabra de Dios. No te habla un hombre, no te habla alguien, es el Espíritu de Dios que hace oír. Aquellos que hemos tenido una revelación de Jesús, hace oír a Jesús. Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Escucharé su voz. Y otra, a Él servirá. Cuando tuviste una revelación de Jesús, qué lindo que servir a Dios. Es hermoso. Si tuviste una revelación de Jesús, vas a querer hacer tu casa de paz, vas a querer hacer célula, vas a querer ayudar en cualquier cosa, vas a hablar de Jesús y tu vida va a comenzar a tener otro color porque algo cambió, algo está muy, muy encendido y es que tuviste una revelación de Jesús.
Jesús es Señor. Y cuando uno tiene así, le pasa como lo que le pasó a Saulo. Inmediatamente dijo, Señor, se puso bajo la autoridad. Y enseguida le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se puso al servicio. Sigue diciendo Deuteronomio 13:4, a Él seguiréis. Es muy importante que nosotros tengamos claro la revelación de Jesús. Que hayas escuchado de Jesús, no pasa nada. Muchos escuchan de Jesús y no les pasa nada. Que aprendas y estudies a Jesús, conoces un gran hombre. Pero cuando uno tiene una revelación, te cambia la vida. Hay una organización mundial que está queriendo imponer en muchos países, exigir la prohibición de la conversión de una persona a una religión. Y que nadie puede convertir o hablar de convertir a una persona de una religión a otra. En India, yo estuve en India y está prohibido, y siempre que llegamos los pastores que están ahí te dicen, no hables de conversión, no digas la palabra conversión. Que usted conozca a Jesús, que hable de Jesús está bien, pero no digas que se van a convertir porque vas preso. Y tal vez uno dice, bueno, no voy a hablar de eso, porque el que uno diga la palabra conversión no va a convertir a una persona. Pero le aseguro, cualquier persona que tiene una revelación, comienza a ver quién es Jesús, es indudable que le va a pasar una conversión. Algo va a ocurrir. Y cuando Jesús es Señor de mi vida y yo tuve una revelación, ¿sabe qué pasa con nosotros? Yo me comprometo con Él y me consagro a Él. Si te cuesta comprometerte con Jesús y consagrarte a Él, es que necesitamos una revelación. Uno tiene que clamar, se te tiene que revelar Jesús para servirlo, para vivir, para dar. Vieron que a veces ponemos ahí de su ofrenda y algunos, estos están pidiendo plata. No, nosotros no. Es que hay que darle a Jesús. Pero si uno no tiene una revelación, dice, el pastor está pidiendo plata. Pero si conocieras a Jesús, darías todo. Zaqueo tuvo una revelación de Jesús y salió de ahí, de esa revelación, y dijo, si a alguien le he robado, era un ladrón que le robaban los impuestos a todos. Dijo, si a alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y todos decían, pero este es un ladrón, ¿qué le pasó? Tuvo una conversión porque tuvo una revelación de quién era Jesús. Cuando yo tengo esa revelación, me entrego a Jesús. ¿Vieron que siempre hacemos la oración y queremos que usted se entregue a Jesús? Y la vamos a hacer ahora. Si usted está dándose cuenta que necesita, y por más que usted esté en la iglesia hace tiempo, pero se da cuenta que necesita una revelación te inyecta potencia del cielo. Una revelación te hace creer, mire, una ciudad bendecida. Una revelación te hace creer cosas celestiales. Vamos a orar. Una revelación te convierte. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús. Repita conmigo en voz alta y dígalo. Señor Jesús, yo te entrego hoy mi corazón, mi vida, mi espíritu. Necesito una revelación de Jesús en mi vida. Hago un nuevo pacto en la sangre de Cristo y me declaro por la fe hijo de Dios y bendecido. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Jesús te va a visitar. Vas a ver cosas que van a cambiar en tu vida. Solo por entregar tu vida a Dios. Cuando alguien tuvo una revelación de Jesús, se entrega a Jesús. Comienza a creer. Comienza a confiar en Jesús. Comienza a creer. Antes no creía, ahora cree. Cree en los milagros, cree en las señales. Confía. Confiar es creer a largo plazo. Por ejemplo, creer que Dios hace algo hoy
Perfecto, eso es fe, la fe es de ahora. Y la confianza es creer a largo plazo. O sea, yo voy a seguir creyendo en el 2030, 2040 y hasta cuando Dios me dé vida. 2050 y le damos más años, por 10, ¿no? Yo debo querer ese encuentro poderoso con Dios y tener esa revelación de Jesús. Cuando uno tiene esa revelación, comienza a confiar en Jesús. A largo plazo comienza a confiar. Comienza a abandonarse, ¿no? Abandonarse cuando uno se tira y dice, ay, llévame, y se tira ahí, todo el peso de una persona va sobre otra persona, cuando uno se entrega y se tira sobre alguien. Cuando usted tiene una revelación de quién es Jesús, le va a ser fácil tirar, ah, yo me tiro en las manos de Jesús. Yo emprendo y entrego mi vida a Jesús. Y algo que pasa es que nos ponemos a disposición. Muchas veces sirviendo a Dios uno necesita muchas cosas. Y yo como pastor siempre motivo a trabajar, a hacer, a emprender, a predicar, a hablar, a enseñar, a, no sé, a predicar el evangelio, a hacer células, casas de paz, a orar. Y qué fácil que es decirle a alguien que tuvo una revelación de Jesús, decirle, ¿podés predicarle a alguien? ¿Podés orar por él? Ay, va contento porque es una satisfacción ponerse a disposición de Jesús. Ay, voy a servir a Jesús, qué bueno, voy a servir a Jesús. Y te toca hacer tal vez algo pequeño, llevarle algo a alguien, ir a atender a un enfermo, llevarle la comida, las cosas que donan en la fundación, llevársela a una persona. La Biblia dice, cuando le das algo al más pequeño, a mí me lo das. La Biblia dice, todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo para Jesús. Cuando uno tiene una revelación de Jesús, qué fácil se hace entregarse para Jesús y estar a disposición para Jesús. Cuando uno está así con esa revelación, yo le conté Moisés, Pablo, Saulo, que fue Pablo, Pedro, qué fácil le fue entregar y dar su vida, porque tuvieron una revelación. Abraham, tantos hombres que entendieron y tuvieron esa revelación, que fue fácil servir a Dios. Y es importante que nosotros podamos entender esto, una entrega. Y si tuvimos esa revelación, vamos a oponernos y vamos a resistir. Yo no abandono, a Jesús no lo dejo. No lo puedo negar. Yo me rindo a Cristo. No lo puedo negar, Él es mi Señor. Pero si no negas a Cristo, te mato. Será la hora de partir. Pero no lo niego. Me rehúso a negar a Jesús. Cuando yo escuché lo que quiere hacer esta organización internacional de prohibir en todo el mundo lo que ya está funcionando en India, ¿no? Yo decía, ay, ¿qué vamos a hacer? Y me preguntaba y me hacía una evaluación yo mismo. Voy a hablar de Jesús. Voy a predicar de Cristo. Y si te pasa, Él es mi Señor. Tengo que tener una revelación. La vida cambia cuando hay una revelación. Todo es distinto cuando hay una revelación. Es imposible que el hombre siga siendo el mismo si hay una revelación. Es imposible. El hombre no puede permanecer estando igual en las mismas condiciones. La vida no puede ser igual. Hoy acabamos de bendecir nuestra ciudad y declarar mes de julio, mes bendecido. Los que tenemos una revelación de quién es Jesús sabemos que esto va en serio. Wow, esto va en serio. Es necesario entender que una revelación de Jesús se nota. ¿De qué manera se nota? Se nota porque lo sigo, lo obedezco y lo más importante, le pertenecen a Jesús
Y quiero que escuche bien esto. Si nosotros tenemos una revelación de quién es Jesús, le entregamos sin dudar el cuerpo. Este cuerpito es lo que hay, es chiquito, pero bueno, es lo que hay. Este cuerpo le pertenece a Jesús. Cuando yo tengo una revelación de Jesús, el alma, los sentimientos, las emociones, la voluntad del hombre son de Jesús. El espíritu que antes lo tenía el diablo, lo dominaba, lo gobernaba, le ponía vicios y cosas tremendas, horribles, malas. Ahora no le pertenecen al diablo, ahora soy de Cristo. Mi espíritu es de Cristo. Antes, si moría, me iba al infierno. Ahora, como Cristo, como Jesús es Señor de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, muero y me voy con Él. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si tenemos una revelación de Jesús, vamos a terminar con Jesús. Jesús tiene lo más importante para nosotros. Abundante y abundancia de vida en la tierra y una vida eterna preparada para los que creen. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero también Jesús vino para darnos una vida eterna con Él. Jesús debe ser nuestro Señor. Jesús es el que tiene que gobernarnos. Decí conmigo una revelación. Una revelación. Señor, yo quiero que se me revele. Prepárate ahí para recibir de Dios. Prepárate ahí para pedirle a Dios una revelación. Yo estuve hablando el martes pasado, decía que tengas un encuentro, que sueñes, que veas a Jesús. Una vida rendida y entregada. ¿Sabe qué paz es? No ser más el dueño de mi vida, que tengo que andar mostrando y haciendo fuerza para que el mundo me conozca, para lograr cosas. Pero cuando yo soy siervo de Dios y Jesús es mi Señor, es muy fácil la vida. Tengo que estar a su disposición, tengo que seguirlo y Él prepara mesas delante de mí. Él abre caminos, Él transforma todo, Él me guarda, Él me cuida, Él me protege, Él me esconde en el hueco de su mano. Una vida con Jesús es preciosa, pero tengo que tener una revelación. Decí conmigo, necesito una revelación mayor de Jesús, una revelación mayor. Cuando tengo esa revelación, yo le obedezco y no le pongo argumento. No, porque vieron que, no, si tengo que hacer, acá estoy. Siervo tuyo somos. Señor, acá. ¿Me necesitan acá? Acá estoy. Pero cuando uno no tuvo una revelación fuerte, dice, bueno, voy a ver si puedo. Pero uno cuando sabe que Jesús lo está llamando, acá estoy. Soldadito. ¿No? Cuando éramos chiquitos, yo iba a la escuelita dominical y nos hacían cantar, somos soldaditos, siervos del Señor. ¿Cómo estás ahora? Si hubo una revelación de Jesús, es fácil servir. Jesús dijo, ligera es mi carga y fácil de llevar. Cantamos y declaramos que Él es nuestro Señor, que le voy a obedecer. Cuando es fácil estar comprometido si tuvo una revelación. Es fácil estar disponible si tuvo una revelación. Agradarle es mi trabajo. O sea, Señor, ¿te gusta esto? Mi esposa muchas veces dice, Señor, ¿te gustó lo que hice? Y cuando yo la empecé a escuchar decir eso me conmovió y me hizo sentir un seguidor de Jesús, pero de segunda. Porque la veía a ella decir eso y yo decía, ay, yo nunca me ocupé o me preocupé de preguntarle si le gustó a Jesús. Y ahora, desde que aprendí eso, yo digo, Señor, ¿te gustó? Señor, ¿así está bien? ¿Lo hice bien? ¿Oré bien? ¿Hice como querías? Qué fácil es. Quiero que ore conmigo. Cierre sus ojos y pida al Señor una revelación, agradarlo a Él. Y si usted entiende
¿Quién es Jesús? Se va a dar cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si hay fracasos, si hay dificultades, si hay problemas, dice, Dios tendrá un plan. Él querrá que aprenda algo. Y vas a entender lo que dijo Pablo. Sé vivir en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Sé contentarme con poco. Señor, yo te pido ahora, bendigo a cada uno y declaro, Señor, que cada uno va a tener un encuentro, va a tener una revelación personal de quién es Jesús. Señor, declaro esa revelación viene ahora, viene ahora. Viene ahora, viene ahora, esa revelación viene ahora, viene ahora. Padre amado, viene ahora, por la fe, tómelo ahora, por la fe. El que te bendice, Señor, declaramos nuestra ciudad bajo tu bendición. Declaramos, Señor, cada habitante de la ciudad de Puerto Madryn bajo tu bendición. Y te pido, Señor, te pido, Señor, una revelación de Jesús en cada habitante de nuestra ciudad. Te pido una revelación de Jesús en cada uno que está mirando este video ahora en directo, escuchando por la radio o cualquiera que lo vea después, Señor. Declaro una bendición sobrenatural de Dios en una revelación de quién es Jesús, Señor, y proclamo y profetizo, se van a despertar siervos incondicionales de Jesús, personas que van a entender por qué hacen lo que hacen y cuál es el propósito de lo que hacen. Señor, declaro que viene ese poder ahora, recíbalo, recíbalo, ese poder que viene para manifestar un encuentro impresionante. Yo te profetizo, vas a encontrarte con Jesús de una manera poderosa como Moisés. Vas a tener un encuentro donde no te van a quedar dudas que es Jesús y vas a caer postrado ante Él diciendo, sí, es Jesús. Vas a tener un encuentro como el de Pedro. Van a ocurrir milagros delante tuyo que no te van a quedar ninguna duda, no vas a tener argumento de que Jesús se te presentó. Vas a tener un encuentro como el de Saulo, que vas a caer rendido delante de Él y vas a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Adore a Dios, declare. Sí, Señor. Declare que Él es tu Señor, que Él es su Rey. Dígale. Dígale. Usted tiene un propósito. Naciste para ser bendecido. Naciste para bendecir. Dígalo. Somos tus siervos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Algo está pasando en tu corazón. Mes de julio. Julio, mes bendecido. Algo grande. Dios bendiga a cada uno de los conectados. Prepárese, porque este mes Dios te va a bendecir. Bendecimos a Sebastián, a Daniel, a Mariela, a Teresa, a José, a Dora, a Claudia. Bendecimos a cada uno, a Eduardo, a Lalia, a Vanessa. Cada uno que está conectado, declaro que van a ser más que vencedores. Van a tener un encuentro sobrenatural con Dios. Van a tener la bendición más grande que un hombre puede tener. Vamos a tener la revelación de Jesús. Que Dios te bendiga. El sábado, 19 horas, una nueva transmisión. Dios bendiga tu casa y recordá esto. Mes de julio, mes bendecido.